El hijo del multimillonario reprobó todos los exámenes y fue la hija de la empleada doméstica, no un profesor, no su padre, quien le mostró la única verdad que por fin podría salvarlo. En los rincones más ricos de Connecticut, los privilegios se miden en aviones privados, fincas del tamaño de reinos y futuros escritos antes de que un niño siquiera pueda caminar. Caleb Montgomery lo tenía todo, todo excepto un propósito. A los 17 años, el heredero de un imperio de $1,000 millones estaba reprobando todas las materias, deslizándose cada día más hacia la apatía. Los maestros se rindieron, la paciencia de su padre se agotó, y el propio Caleb parecía destinado a colapsar bajo el peso de su indiferencia. Pero entonces, en el silencio de una biblioteca inmensa, se topó con alguien a quien el mundo jamás notaría. La hija de la empleada. Una chica sin nada salvo un secreto que podría cambiarlo todo. Un secreto que Caleb estaba a punto de necesitar más de lo que podía imaginar. Se estaba ahogando en un mar de oro, y nadie podía verlo hundirse. Su nombre era Caleb Montgomery, y el mundo le pertenecía, pero lo único que no podía comprar era lo único que más necesitaba. Una razón para importarle. La luz de la mañana se derramaba sobre los cuidados céspedes de la mansión de los Montgomery. Un reino expansivo de setos recortados y fuentes de piedra anidado en las colinas verdes de Connecticut. La luz entraba a raudales por las ventanas del comedor principal, del suelo al techo, destellando sobre la cubertería pulida y las copas de cristal que nunca se usaban, pero siempre estaban listas. En la cabecera de una mesa de caoba lo bastante larga como para albergar una cena de estado, Caleb Montgomery, de 17 años, empujaba con el tenedor sus huevos benedictinos. Los había preparado un chef que una vez trabajó en un restaurante de 3 estrellas Michelin en París. La salsa holandesa era perfecta. El pan inglés estaba tostado a una precisión delicada y crujiente. Pero Caleb no sintió nada. Miró por la ventana, más allá de la piscina de tamaño olímpico y del garaje para 10 autos que albergaba la colección de automóviles antiguos de su padre. Su propio coche, un deportivo azul medianoche que había recibido en su 16º cumpleaños, estaba aparcado cerca de la entrada. Ni siquiera se había molestado en aprender el nombre del modelo. No era más que una cosa, otro objeto caro en una vida llena de ellos, como el reloj de diseñador en su muñeca, o el jet privado que lo llevaba a Aspen para viajes de esquí que no disfrutaba. Todos eran parte de la escenografía de una vida que se sentía como la de otra persona. Al otro lado de la vasta extensión de madera pulida, su padre, Harrison Montgomery, estaba sentado con una tablet apoyada frente a él. Harrison era un hombre tallado a partir de la ambición y el éxito. Su presencia llenaba la habitación, fría e inmensa como una estatua de mármol. Sus ojos, de un gris agudo y penetrante, saltaban entre cifras del mercado bursátil. No había levantado la vista ni una sola vez desde que se sentó. No lo necesitaba. Ya sabía todo lo que necesitaba saber sobre su hijo. La escuela llamó de nuevo ayer. Otra F, dijo Harrison, su voz tranquila y afilada cortando el silencio. No la alzó. Nunca lo hacía. Su desaprobación era una presión silenciosa y asfixiante. Esta vez en historia, ¿cómo es posible? La historia de tu familia está escrita en los libros de texto de este país, y ni siquiera puedes aprobar un examen sencillo sobre ella. Caleb se encogió de hombros y apartó el plato. Era aburrido. ¿Aburrido? Repitió Harrison, la palabra goteando desdén. Por fin levantó la mirada y su gaze fue como quedar atrapado en una tormenta invernal. Tu tatarabuelo construyó un ferrocarril con sus propias manos. Tu abuelo superó la Gran Depresión y levantó de sus cenizas un imperio del acero. Yo tomé un pequeño préstamo y lo convertí en una empresa tecnológica global. Nuestra historia es la historia del progreso de esta nación. Y a ti te parece aburrida. Es tu historia, papá, no la mía, murmuró Caleb, hundiéndose más en la silla. Entonces, ¿cuál es tu historia, Caleb?, preguntó Harrison, inclinándose hacia adelante.
La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y sin respuesta. Hasta ahora, es un relato de fracaso académico y pereza épica. Tienes acceso a los mejores tutores del mundo. Solo este año 3 de ellos renunciaron. Todos dijeron lo mismo. No es que no puedas aprender, es que no quieres. Caleb apretó la mandíbula. Recordó al último tutor, un hombre nervioso de Yale con doctorado en literatura. Caleb había pasado toda la sesión desplazándose en el teléfono, sonriendo con sorna cuando el hombre intentó explicarle el simbolismo de un poema. El hombre guardó sus cosas en el maletín y se fue sin decir una palabra. ¿Por qué debería esforzarse Caleb? ¿Cuál era el sentido? Su futuro ya estaba escrito. Heredaría la fortuna de los Montgomery. Se haría cargo de la empresa. Un promedio de secundaria era una nota al pie en una historia ya terminada. No necesito la escuela, dijo Caleb, la arrogancia en su voz siendo un delgado escudo para el vacío que sentía. Solo contrataré a gente que sí fue a la escuela. El rostro de Harrison se endureció. Esa es la cosa más patética que he escuchado en mi vida. Eres una profunda decepción, Caleb. No para el nombre de la familia, para ti mismo. Aún no lo sabes. Cerró la tablet, se levantó y ajustó su corbata. Su traje estaba perfectamente hecho a medida, su postura inquebrantable. Vuelo a Tokio. Regresaré el jueves. Intenta no incendiar la casa con tu absoluta falta de ambición. Salió de la sala sin mirar atrás. El silencio que dejó era más fuerte que cualquier discusión. Caleb se quedó allí solo en la mesa gigante, la comida perfecta enfriándose en su plato. Era un príncipe en un palacio, pero todo lo que sentía era la fría piedra de su prisión. Más tarde ese día, deambuló por los pasillos de mármol de Northwood Preparatory Academy, una escuela tan exclusiva que la matrícula era apenas un redondeo para la mayoría de los padres. El escudo de la escuela estaba grabado en todo, un águila dorada sosteniendo un libro, símbolo de sabiduría y poder. Para Caleb era una broma. Su admisión no había implicado entrevista ni examen de ingreso. Había implicado la construcción de un nuevo ala de ciencias financiada por la Fundación Montgomery. Allí era conocido por dos cosas: su apellido y sus fracasos espectaculares. Entró en su clase de física avanzada con 10 minutos de retraso. El profesor, el señor Gable, se detuvo a mitad de la explicación. «Qué amable de su parte unirse a nosotros, señor Montgomery». Caleb sonrió con desdén y se deslizó en su asiento del fondo. Ignoró los susurros y las miradas. Algunos eran envidiosos, otros despreciativos. Ya no podía distinguir la diferencia, y no le importaba. Sacó su teléfono. La lección era sobre astrofísica teórica, el nacimiento de las estrellas. El señor Gable hablaba con pasión sobre nebulosas y fusión, sobre el polvo cósmico que formaba planetas y personas. Caleb miraba la pantalla de su teléfono, viendo un video de un gato cayéndose de una mesa. Eso le parecía más real. Reprobó el examen sorpresa al final de la clase. Ni siquiera intentó responder las preguntas. Solo dibujó un signo de dólar en el papel y lo entregó. El señor Gable lo miró, su rostro una mezcla de lástima y frustración, y no dijo nada. ¿Qué se podía decir? El día terminó con una reunión en la oficina de la consejera escolar. La señora Albright era una mujer amable con ojos cansados que siempre olía levemente a lavanda. Llevaba 2 años intentando llegar a Caleb. Caleb, empezó, juntando sus manos sobre el escritorio. Su expediente estaba abierto frente a ella, grueso de reportes de exámenes reprobados, tareas sin entregar y notas disciplinarias por su actitud despectiva. Estamos en un punto crítico. Tu promedio está ahora por debajo del mínimo requerido para siquiera graduarte. Estadísticamente, estás en el 1% inferior de tu clase. Las estadísticas son para la gente que tiene que intentarlo, respondió él, recostándose en la silla. La suave sonrisa de la señora Albright se desvaneció. Tu padre es un gran hombre. Es un pilar de esta comunidad. No quieres hacerlo sentir orgulloso. Mi padre respeta los precios de las acciones,
y los márgenes de ganancia, no las boletas de calificaciones. ¿Y tú qué respetas, Caleb?, preguntó ella, su voz suave. La pregunta lo tomó por sorpresa. Abrió la boca para dar una respuesta ingeniosa y sarcástica, pero nada salió. No respetaba nada. No creía en nada. Era un eco hueco de un nombre poderoso. El silencio se prolongó, y por primera vez en ese día, apareció una grieta en su armadura. Sintió un frío temor subirle por la espalda. Ella lo vio en sus ojos. «No es demasiado tarde», dijo, su voz llena de desesperada esperanza. «Podemos encontrar un camino. Solo necesitamos descubrir qué te motiva». Pero Caleb no sabía qué era eso. Salió de su oficina y caminó hacia la entrada principal de la escuela, sintiendo el peso de 100 pares de ojos sobre él. Subió a su caro automóvil y condujo, no hacia su casa, sino hacia la costa. Aparcó frente al océano y observó las olas estrellarse contra la orilla. Cada ola se alzaba con inmenso poder, solo para colapsar en espuma y desaparecer. Era la historia de su vida, lleno de potencial, terminando en nada. De regreso a la mansión esa tarde, la casa estaba silenciosa y vacía. Su padre estaba al otro lado del mundo. Los chefs y el personal se movían como fantasmas, su presencia sentida pero raramente vista. Caleb vagó hasta la gran biblioteca, una sala de 2 pisos con estanterías inmensas de libros encuadernados en cuero que nadie leía jamás. Pasó la mano por los lomos. Shakespeare, Tolstoy, Faulkner. No eran más que decoración, como las armaduras en el pasillo o las pinturas invaluables en las paredes. Escuchó un suave tarareo desde la esquina más lejana de la sala. Escondida en un pequeño rincón junto a la chimenea, había una niña. No debía tener más de 11 años, con un cabello rubio brillante recogido en una simple coleta. Estaba sentada en el suelo rodeada de una pila de libros, no los decorativos de los estantes, sino gastados ejemplares de bolsillo de la biblioteca local. Ella estaba limpiando meticulosamente los zócalos, pero sus ojos estaban fijos en un libro abierto apoyado contra la pata de una silla. Caleb la reconoció vagamente. Era la hija de la empleada, la niña de Susan, Susan Thompson, una mujer callada y trabajadora que llevaba un año limpiando la mansión Montgomery. A menudo traía a su hija después de la escuela, pidiéndole que se quedara en una habitación y hiciera su tarea en silencio. La niña, cuyo nombre él no conocía, siempre había sido silenciosa e invisible. Hasta ahora. La observó un momento, sin ser visto. Ella estaba completamente absorta, el ceño fruncido en concentración. Caleb se acercó, curioso por descubrir qué libro podía captar tan intensamente la atención de una niña de 11 años. Esperaba una novela fantástica o un cuento infantil. Se inclinó y leyó el título. Meditaciones, de Marco Aurelio. Caleb se quedó helado. Le habían asignado ese libro en su clase de filosofía. Lo había encontrado denso e imposible. Se había rendido después de 2 páginas y había pagado a otro estudiante para que le hiciera un resumen. Y ahí estaba esa pequeña, la hija de la empleada, leyéndolo como si fuera lo más natural del mundo. Ella debió de sentirlo allí parado, porque levantó la mirada. Sus ojos eran de un azul sorprendentemente inteligente. No había miedo en ellos, ni asombro por su presencia, solo una curiosidad tranquila y firme. «Hola», dijo ella, con voz suave pero clara. Caleb se sintió extrañamente desconcertado. «¿Qué estás leyendo?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Un libro», respondió simplemente. Lo levantó. «Trata de cómo ser una buena persona, incluso cuando las cosas son difíciles». Lo dijo con tanta sencillez, sin pretensiones, que Caleb sintió una punzada aguda de vergüenza. Él, que lo tenía todo, se quejaba de que la vida era aburrida. Ella, que tenía tan poco, leía un libro sobre cómo encontrar fuerza en la dificultad. «¿No es eso un poco avanzado para ti?», preguntó, con un tono que sonó condescendiente incluso para sus propios oídos. Ella ladeó la cabeza. «Las palabras son solo palabras. Lo que importa son las ideas,
y las ideas no tienen límite de edad. Lo miró de arriba abajo, con una expresión pensativa. Mi bisabuelo solía decir eso. Decía que la mayoría de la gente esperan a envejecer para hacerse sabia, pero para entonces ya están demasiado cansados para usar la sabiduría. Caleb no supo qué decir. Miró de sus claros ojos azules al antiguo libro de filosofía y sintió abrirse un abismo entre su mundo y el de ella. Él era el que asistía a la escuela preparatoria de élite, el que tenía tutores privados, pero en ese momento se sintió como la persona más ignorante de la sala. ¿Quién era tu bisabuelo?, preguntó. Una leve sonrisa tocó sus labios. Era soldado, un sargento. Luchó en una guerra hace mucho tiempo. Decía que aprendió más sobre la vida en una trinchera embarrada que la mayoría en una universidad. Colocó con cuidado un marcador en su libro y lo cerró. Decía que el secreto más importante del mundo no es una información, es una forma de ver. Se levantó, tomó su trapo y volvió a limpiar los zócalos. Tarareaba suavemente otra vez, dejando a Caleb allí de pie, en medio de la gran biblioteca, sintiéndose más perdido que nunca. Una forma de ver. ¿Qué significaba eso? Estaba rodeado de arte invaluable, de vistas impresionantes al océano, de todo lo bello que el dinero podía comprar. Lo veía todo. Pero al mirar a la niña haciendo con cuidado su trabajo, con el antiguo libro a su lado, tuvo la inquietante sensación de que el ciego era él. Los días que siguieron fueron una repetición borrosa de la misma rutina asfixiante. El breve y extraño encuentro de Caleb con la hija de la empleada. Había aprendido que se llamaba Clara. Se desvaneció en el fondo de su mente, como un sueño peculiar que no podía sacudirse del todo. Intentó olvidar sus firmes ojos azules y la ridícula idea de una niña de 11 años leyendo filosofía romana. Volvió a su vida de indiferencia calculada. Pero algo había cambiado. La armadura de su arrogancia se sentía más delgada, las púas de su sarcasmo menos afiladas. Comenzó a notar las grietas en su propio mundo perfecto. En su clase de economía, el profesor hablaba sobre la volatilidad del mercado. Por un instante fugaz, Caleb quiso levantar la mano y hacer una pregunta real, algo que pudiera interesarle a su padre. Pero las palabras no se formaron. Se dio cuenta con un sobresalto de que ni siquiera sabía qué preguntar. Había pasado tanto tiempo desconectado de todo que había olvidado cómo conectarse. El momento se desvaneció y volvió a hundirse en su asiento, la familiar nube de apatía envolviéndolo de nuevo. Sus amigos, un grupo de adolescentes ricos y aburridos que orbitaban a su alrededor por su apellido, acorralaron a un estudiante menor en el pasillo. Le tiraron los libros al suelo, riéndose mientras las hojas se esparcían. Usualmente, Caleb habría participado con una sonrisa perezosa. Ese día, Caleb observó a distancia y sintió un nudo apretarse en su estómago. Vio el rubor de vergüenza en el rostro del chico más joven, la manera desesperada en que recogía sus cosas, intentando volverse invisible. Por primera vez, Caleb no vio una broma, vio crueldad. Se dio la vuelta y se marchó. El sonido de las risas de sus amigos le pareció hueco y desagradable. Empezó a notar más a Clara May, no porque la buscara, sino porque su mundo se había vuelto tan callado y vacío, que los pequeños detalles comenzaban a resaltar. Una tarde la vio desde la ventana de la biblioteca, sentada en los amplios jardines con el jardinero principal de la finca, un anciano curtido llamado señor Henderson. Ella no estaba simplemente sentada, señalaba varias plantas, y el señor Henderson asentía, con una expresión de genuina sorpresa y respeto en el rostro. Caleb la vio tocar la hoja de un rosal con un dedo suave y sabio, como si entendiera sus secretos. Otra noche, encontró una partida de ajedrez a medio jugar en una pequeña mesa del salón de sol. Sabía que su padre a veces jugaba contra un programa de computadora. Caleb había intentado aprender una vez, pero lo había encontrado tedioso. Estudió el tablero. Las piezas negras estaban en una posición aparentemente imposible, acorraladas y al borde de la derrota. No veía salida. A la mañana siguiente,
Cuando pasó junto a la mesa, vio que un solo peón negro había sido movido. El movimiento era tan simple, tan inesperado, que cambiaba por completo la dinámica de la partida. Abría una brillante e imprevista línea de ataque. Supo con una certeza inquietante que había sido ella. Harrison Montgomery regresó de Tokio el jueves por la noche, irrumpiendo en la casa como un frente de tormenta. Estaba de mal humor. El trato había sido complicado. Encontró a Caleb en la sala de cine, mirando en blanco una película que no estaba viendo. Harrison no dijo hola. Simplemente dejó caer un grueso sobre de Manila sobre la mesa de centro frente a su hijo. De Northwood, dijo con voz peligrosamente baja. Un informe completo sobre tu rendimiento académico, tu asistencia y tu actitud. Parece que has logrado establecer un nuevo récord de mediocridad. Caleb no miró el sobre. Ya te dije que no me importa la escuela. Eso está más que claro, replicó Harrison con brusquedad. Pero esto sí te importará. Sacó un elegante teléfono negro de su bolsillo, el teléfono de Caleb, y lo colocó sobre la mesa. Junto a él, dejó caer la cartera de Caleb, gruesa de tarjetas de crédito. Finalmente, arrojó un juego de llaves de auto sobre la pila. Cayeron con un repiqueteo metálico que resonó en la habitación silenciosa. ¿Qué es esto?, preguntó Caleb, con una sensación de temor invadiéndolo. Este es el final del camino, Caleb. El viaje gratis se acabó. No más teléfono, no más fondos ilimitados y no más coche. Son privilegios. Y has demostrado con absoluta claridad que no mereces ninguno. Caleb miró la pila de lo que era su vida confiscada. Un temblor de pánico recorrió su cuerpo. No puedes hacer eso. ¿Cómo se supone que llegue a la escuela? De la misma manera que lo hacen miles de otros estudiantes. El autobús escolar para al final de nuestro camino a las 6:45 a.m. Te sugiero que no llegues tarde. ¿El autobús?, repitió Caleb con dificultad. Era impensable. Un Montgomery tomando el autobús escolar. Era un suicidio social. Todos me verán. Bien, dijo Harrison, sus ojos como pedazos de hielo. Que te vean. Que vean que el nombre Montgomery no es un escudo para el fracaso. Tal vez una dosis de humillación pública sea la única lección que logre atravesar tu grueso cráneo. ¿Quieres actuar como si no tuvieras nada? Muy bien, ahora no tienes nada. Harrison se dio la vuelta y se fue, la firmeza de su decisión flotando en el aire. Caleb se quedó mirando las llaves de su coche, la puerta de su libertad, ahora completamente inútiles. Sintió que no podía respirar. Su padre no solo le había quitado sus cosas, le había quitado su identidad. Sin el coche, el dinero, el estatus, ¿quién era? Nadie. Solo un estudiante fracasado que tenía que tomar el autobús. A la mañana siguiente fue una pesadilla. Se despertó antes del amanecer, la casa oscura y silenciosa. Se vistió con la ropa más simple que tenía y caminó el medio kilómetro por la sinuosa entrada privada hasta la carretera principal. El aire estaba frío y el cielo de un gris sombrío e implacable. Se paró al costado de la carretera con las manos en los bolsillos, sintiéndose expuesto y avergonzado. Cuando el gran autobús amarillo se detuvo con un resoplido y sus puertas se abrieron, sintió un centenar de miradas sobre él. Subió los escalones evitando el contacto visual y se deslizó en un asiento vacío al fondo. El vinilo desgastado estaba agrietado y frío. El autobús olía a humo diésel y chicle rancio. Fueron los 20 minutos más largos de su vida. Esa se convirtió en su nueva realidad. Sus amigos en la escuela se burlaban de él sin descanso. Kyle Jennings, un chico cuyo padre era rival de Harrison, era particularmente cruel. «Miren todos», gritó Kyle a través de la cafetería. Montgomery por fin rebajándose con el resto de nosotros. ¿Cómo va el viaje en autobús, Caleb? ¿Se te ensució el traje de diseñador? Caleb solo apretaba los puños y se marchaba, la respuesta airada muriendo en su lengua. ¿Qué podía decir? Era cierto. Era un chiste. Despojado de su teléfono y de su coche,
Sus noches se convirtieron en largos tramos vacíos de tiempo. No podía escapar en una pantalla ni conducir lejos de sus problemas. Estaba atrapado en la enorme y silenciosa casa, con nada más que sus propios pensamientos como compañía. Y fue en ese silencio forzado cuando realmente comenzó a ver a Clara May. La encontró una tarde en la cocina, ayudando a su madre a pulir la plata. Susan Thompson era una mujer de pocas palabras, con un rostro cansado pero amable. Se movía con una eficiencia tranquila, pero Caleb podía ver la preocupación marcada alrededor de sus ojos. Su trabajo, su vida, era precaria. Observó cómo Clara May tomaba un tenedor deslustrado y lo trabajaba con un paño suave. No solo lo estaba limpiando, lo estaba estudiando. ¿Por qué algunas manchas se ponen más oscuras que otras?, preguntó suavemente a su madre. Es solo óxido, cariño. Del aire, respondió Susan, concentrada en su propio trabajo. Pero no es igual en todas partes, insistió Clara May, levantándolo hacia la luz. Es más oscuro en las partes talladas porque el aire queda atrapado allí más tiempo. Es como un rencor. Si no limpias los pequeños lugares ocultos, ahí es donde se asienta la amargura. Caleb se quedó atónito en la puerta por la simple pero profunda observación. Él había mirado cubiertos miles de veces y solo había visto tenedores y cucharas. Ella lo miraba y veía una lección sobre la naturaleza humana. Su desesperación finalmente superó su orgullo. Necesitaba ayuda, y los tutores, los consejeros, y su propio padre lo habían fallado. Esta extraña niña callada, con un alma vieja, era su último recurso. La encontró más tarde esa semana en la biblioteca, no leyendo, sino dibujando en un pequeño cuaderno. Se acercó, con el corazón latiendo con nerviosismo. «Hola», dijo. Ella levantó la vista, su expresión tranquila e inescrutable. «Hola, Caleb», tragó saliva. «Eso que dijiste de tu bisabuelo, sobre una forma de ver, ¿qué quisiste decir?» Ella cerró su cuaderno y lo miró. Sus ojos azules parecían atravesar todas sus defensas. «¿Por qué quieres saber?» «¿Por qué?» Luchó por encontrar las palabras. «Porque creo que estoy ciego. Miro todo y no veo nada. Escucho y no oigo. Estoy fallando en todo, no solo en la escuela, en todo». La confesión salió en un susurro crudo y roto. Era lo más honesto que había dicho en años. Clara May permaneció en silencio un largo momento, estudiando su rostro. Su madre, Susan, que había estado sacudiendo el polvo cerca, se detuvo y lo miró con expresión preocupada. Comenzó a acercarse para apartar a su hija del problemático chico rico. Pero Clara May levantó una mano, un gesto pequeño y sutil, que detuvo a su madre en seco. Volvió toda su atención a Caleb. «Mi bisabuelo, el sargento Elias Peterson, era explorador en la guerra», dijo con voz baja y seria. Su trabajo era entrar solo en territorio enemigo y ver cosas que nadie más podía ver. No solo mirar un bosque, sino ver qué ramas estaban rotas, qué rocas habían sido movidas, ver la historia de lo que había sucedido allí. Su vida y la de todos los hombres de su compañía dependían de ello. Se inclinó un poco hacia adelante. «Él me enseñó que la mayoría de la gente vive toda su vida en la superficie. Ven el coche, pero no el motor. Escuchan las palabras, pero no el significado detrás de ellas. Esta forma de ver no es un truco. Se trata de prestar atención, de entender el porqué detrás del qué». ¿Puedes enseñarme?», preguntó Caleb, la pregunta pesada y trascendental. «Haré lo que digas». Su madre los miraba, su preocupación ahora mezclada con un destello de asombro por la silenciosa autoridad de su hija. Clara May sostuvo su mirada. «Puedo mostrarte lo que él me mostró a mí, pero no es fácil. Será más difícil que cualquier examen que hayas reprobado en la escuela. Hay condiciones». «Cualquiera», dijo él, desesperado. «Primero», dijo ella levantando un dedo, «tienes que empezar desde cero. Todo lo que crees saber sobre tu escuela, sobre tu padre, sobre ti mismo,
Olvídalo. Es solo ruido. Levantó un segundo dedo. Segundo, debes hacer exactamente lo que digo, incluso si parece extraño o sin sentido. Todo tiene un motivo. Finalmente, lo miró directamente a los ojos, con una expresión más seria de la que él había visto jamás en alguien, y menos aún en una niña. Y tercero, tienes que tirar tu orgullo a la basura. Es lo más pesado que cargas, y es inútil. Es el muro que has construido entre tú y el mundo. Si no puedes deshacerte de él, nunca verás nada. Caleb la miró fijamente, a esa niña de 11 años que hablaba con la sabiduría de un general. Sintió un destello de esperanza, el primero que había sentido en mucho, mucho tiempo. Era una sensación aterradora y emocionante a la vez. Tomó una respiración profunda. Está bien, susurró. Lo haré. Ella asintió una vez, con un gesto nítido y decisivo. Bien, dijo. Tu primera lección comienza mañana al amanecer en el jardín. No llegues tarde. El sol apenas teñía de rosa tenue el horizonte oriental, cuando Caleb llegó al jardín a la mañana siguiente. Una fresca y húmeda neblina se aferraba al suelo, y el aire estaba quieto y silencioso. Por primera vez en su vida, Caleb estaba despierto antes que el mundo, y se sentía como en un país extranjero. Vio a Clara May de pie cerca del enorme roble antiguo que dominaba el centro del césped principal de la finca. Ella vestía un sencillo overol y sostenía un pequeño frasco de vidrio vacío. No lo saludó, solo señaló el suelo en la base del árbol. ¿Qué ves?, preguntó. Caleb miró hacia abajo. Vio hierba húmeda por el rocío. Vio algunas hojas dispersas y un parche de tierra oscura y rica, donde las raíces del gran roble rompían la superficie. Sintió una oleada de irritación. Se había arrastrado fuera de la cama a esa hora ridícula para esto. Veo hierba y tierra, dijo con voz plana. Mira otra vez, dijo ella, su tono paciente pero firme. No solo mires, observa. Él suspiró y se agachó, obligándose a mirar el parche de suelo. Era solo suelo. Se sintió tonto. Este era un juego estúpido. Estaba a punto de levantarse y decirle que era una pérdida de tiempo, cuando un pequeño movimiento captó su atención. Una hormiga luchando por cargar una miga de pan 3 veces más grande que ella. La observó navegar un paisaje peligroso de guijarros y hojas de hierba. Luego notó otra cosa. Una pequeña y perfecta telaraña entre 2 briznas de hierba, brillando con el rocío. Una obra de arte que desaparecería en cuanto el sol subiera más. Vio una diminuta flor silvestre púrpura, no más grande que la uña de su pulgar, abriéndose paso por una grieta en el suelo. Había pasado junto a ese árbol 1000 veces, y nunca había notado nada de eso. Se quedó allí mucho tiempo, solo observando. Empezó a ver patrones en la forma en que el musgo crecía en las raíces del roble. Vio la intrincada red de venas en una hoja caída. Vio cómo las gotas de rocío actuaban como diminutas lupas que revelaban la textura del pasto debajo. Ese parche de suelo no era solo hierba y tierra, era un mundo lleno de lucha, vida y belleza. Finalmente levantó la vista. Clara May lo estaba observando, con una pequeña y sabia sonrisa en el rostro. El mundo está lleno de secretos, dijo suavemente. Solo tienes que estar lo suficientemente callado para oírlos, y lo suficientemente quieto para verlos. Este fue el comienzo de su entrenamiento. Sus lecciones nunca trataban de libros o hechos, trataban de percepción. Un día lo llevó a la vasta cocina. El chef principal, un temperamental francés llamado Jean-Pierre, estaba en un frenesí, dirigiendo a su personal mientras preparaban una cena que Harrison iba a ofrecer esa noche. El aire era una cacofonía de ollas que chocaban, sartenes chisporroteando y órdenes gritadas. «Cierra los ojos», ordenó Clara May. Caleb obedeció, sintiéndose fuera de lugar y ridículo. «¿Está bien? ¿Y ahora qué?» «Solo escucha», dijo ella. «Pero no escuches el ruido. Escucha la historia.
¿Qué te está diciendo la cocina? Al principio, todo lo que oyó fue caos, pero se obligó a concentrarse, a separar los sonidos. Escuchó el rítmico tac-tac-tac de un chef cortando verduras, el sonido constante y seguro. Escuchó el choque nervioso y agudo de un ayudante joven al dejar caer una cuchara. Escuchó el chisporroteo confiado de un filete al caer en una sartén caliente y el silbido ansioso de una salsa desbordándose. Escuchó la voz de Jean-Pierre, aguda y estresada, ladrando órdenes, seguida del respetuoso y callado «sí, chef» de su equipo. No era solo ruido, era una sinfonía de presión, habilidad, ansiedad y destreza. Era una historia sobre un equipo trabajando bajo inmenso estrés para crear algo perfecto. Casi podía saborear la tensión en el aire. «Le tienen miedo», dijo Caleb, aún con los ojos cerrados, al chef principal. Lo respetan, pero temen cometer un error. «Bien», susurró Clara. «¿Y qué más?» Caleb se concentró de nuevo, escuchando más a fondo. «Alguien es nuevo», dijo sorprendiéndose a sí mismo. Sus movimientos son torpes. Dejó caer algo. Abrió los ojos. Clara May estaba asintiendo. Señaló a un joven en la esquina, intentando limpiar frenéticamente un pequeño derrame, su rostro enrojecido de vergüenza. Caleb nunca se había sentido tan conectado con el mundo a su alrededor. Había pasado su vida en esa casa, pero nunca había estado realmente en ella. Su lección más difícil llegó una semana después. Clara May lo llevó al despacho de su padre. Era una habitación que Caleb evitaba, un santuario del éxito de Harrison Montgomery. Las paredes estaban cubiertas de premios, fotos de él con líderes mundiales y copias enmarcadas de portadas de revistas con su rostro. Era una habitación que siempre hacía sentir a Caleb pequeño e inadecuado. «Tu padre llamó a la escuela ayer», dijo Clara May con voz suave. «Habló con tu orientadora. Quiere otro informe sobre tu progreso». El estómago de Caleb se contrajo. «No hay progreso. Mis notas siguen siendo terribles. No he entregado una tarea en un mes. Va a estar furioso». «Tal vez», dijo ella. «O tal vez solo estás leyendo la portada del libro». «Mira alrededor de esta sala, Caleb». «¿De verdad?» «Mira, ¿qué ves?» Él vio lo que siempre veía. Un monumento a un hombre al que nunca podría complacer. «Veo pruebas de que soy un fracaso», murmuró. «Eso es tu orgullo hablando», lo corrigió ella con calma. «Tu orgullo es un espejo. Solo te muestra un reflejo de ti mismo. Quiero que mires por la ventana. Míralo a él». Lo guió hacia una gran fotografía enmarcada en la pared. Era una imagen de un Harrison Montgomery, mucho más joven de pie frente a un garaje en ruinas. Sostenía un montón de cables y una placa de circuitos. Se veía delgado, hambriento y exhausto, pero sus ojos ardían con una intensidad que Caleb nunca había visto antes. No había traje a medida, ni un poderoso director general. Solo era un joven con un sueño. «Esta fue su primera oficina», dijo Clara May suavemente. «Mi mamá contó que solía trabajar 18 horas al día. Dormía en el suelo. Invirtió cada dólar que tenía en esto». Luego señaló una foto más pequeña y antigua escondida en un estante. Mostraba a un hombre de rostro severo con un overol de pie junto a un niño. El niño era Harrison. Tenía en las manos una boleta de calificaciones y miraba a su padre con una mezcla de miedo y esperanza. «Ese era tu abuelo», explicó Clara May. «Era un hombre duro. Creía que el éxito era lo único que importaba. Le enseñó a tu padre que el amor y la aprobación había que ganárselos. No se daban gratis». Caleb miró fijamente las fotos, con el corazón latiendo con fuerza. Las había visto antes, por supuesto, pero nunca las había visto de verdad. Las había visto como capítulos del gran mito Montgomery. Ahora las veía como piezas de una persona que una vez fue joven y tuvo miedo. Una persona a la que le enseñaron que su valor estaba ligado a sus logros. Volvió a mirar la habitación. Vio los premios no como armas usadas para medir sus propios fracasos,
sino como cicatrices de las batallas de su padre. Vio las fotos con presidentes y reyes, no como trofeos, sino como evidencia de una escalada implacable y solitaria hacia la cima. Ya no estaba mirando a un dios en un templo. Estaba mirando la historia de un hombre brillante, ambicioso y profundamente defectuoso que estaba aterrorizado de fracasar, porque fracasar significaba que no merecía amor. Él no te presiona porque esté decepcionado de ti, susurró Clara, como si leyera su mente. Te presiona porque está aterrorizado por ti. No conoce otra manera de mostrar que le importas. La comprensión golpeó a Caleb con la fuerza de un golpe físico. Toda la ira y el resentimiento que había sentido hacia su padre comenzaron a disolverse, reemplazados por una empatía dolorosa y desgarradora. Su padre no era un tirano. Era un prisionero encerrado en una jaula construida por su propio padre. Y había pasado esa jaula a Caleb. Esa tarde, Harrison Montgomery volvió a casa tarde, con aspecto cansado y estresado. Pasó junto a Caleb en el pasillo con apenas un gesto de cabeza. El viejo Caleb se habría irritado por el desdén. El nuevo Caleb vio el profundo cansancio en los ojos de su padre y la ligera caída de sus hombros. Respiró hondo, con el corazón golpeándole el pecho. ¿Papá? Harrison se detuvo y se dio la vuelta, con una expresión impaciente. ¿Qué pasa, Caleb? Tengo una docena de llamadas que hacer. ¿Yo? Vi esa foto vieja tuya en el garaje, dijo Caleb, con la voz insegura. Debió de ser muy duro empezar sin nada. Harrison se sorprendió. Miró a su hijo con sospecha en los ojos. Esperaba el remate sarcástico, la petición de dinero, pero nunca llegó. Solo vio una curiosidad genuina en el rostro de su hijo. Una extraña expresión, difícil de leer, cruzó la cara de Harrison. Las líneas duras alrededor de su boca se suavizaron por una fracción de segundo. «Lo fue», dijo, con voz ronca, pero sin su filo habitual. Era otra época. Hizo una pausa como si quisiera decir más, pero el hábito de toda una vida era demasiado fuerte. Simplemente asintió bruscamente y continuó por el pasillo hacia su despacho. No fue una revelación. No fue una conversación de corazón a corazón. Pero fue un comienzo. Fue una nota clara en una vida llena de ruido. Por primera vez, Caleb no había estado hablando con el director general ni con el patriarca de la familia. Había estado hablando con su padre, y por primera vez, su padre lo había escuchado. Caleb se quedó en el pasillo con una sensación de asombro tranquilo envolviéndolo. No había pasado un examen ni obtenido una calificación, pero había visto algo. Había conectado, y eso se sentía más real y valioso que cualquier cosa que hubiera poseído. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer. Sus notas eran un desastre, y su futuro, una aterradora hoja en blanco. Pero por primera vez, sintió que estaba de pie sobre suelo firme. El mundo comenzaba a enfocarse, un pequeño detalle olvidado a la vez. Todo gracias a la hija de la criada, que le había mostrado que el secreto no estaba en encontrar las respuestas correctas, sino en aprender a hacer las preguntas correctas. La transformación de Caleb no fue una explosión dramática y repentina. Fue un amanecer lento y silencioso. Las lecciones en el jardín y en la cocina empezaron a filtrarse en el resto de su vida, coloreando todo con una nueva capa de significado. Comenzó a tomar el autobús escolar no con un sentido de vergüenza, sino con un sentimiento de observación tranquila. Notó a la madre cansada de 3 hijos en el asiento delantero, el ceño fruncido de preocupación mientras revisaba un puñado de billetes arrugados. Vio a los 2 adolescentes en la parte trasera que siempre actuaban con dureza, pero cuya risa nunca llegaba del todo a sus ojos. Comenzó a ver a las personas a su alrededor no como extras en su propia película, sino como los protagonistas de sus propias y complejas historias. Este nuevo lente empezó a reenfocar su visión de la escuela. Entró a su clase de historia, aquella en la que su padre lo había condenado tan duramente por reprobar, y por primera vez, escuchó. El señor Gable estaba dando una lección sobre la revolución industrial. Antes,
Caleb solo habría oído una seca recitación de fechas, inventos e industriales muertos hace mucho. Ahora escuchó una historia de desesperación e ingenio. Una historia de familias que dejaban sus granjas en busca de una vida mejor, solo para encontrarse atrapadas en los engranajes de una nueva y despiadada máquina. El señor Gable proyectó una fotografía. Mostraba a un grupo de obreros de fábrica con rostros sombríos, las caras manchadas de hollín, los cuerpos encorvados por el agotamiento. «Como pueden ver», dijo el señor Gable, las condiciones eran duras, largas horas, bajos salarios. Era una época difícil para la clase trabajadora. Desde el fondo del aula, Kyle Jennings resopló. «Se ven miserables. Deberían haber conseguido un mejor trabajo». Unos cuantos de sus amigos rieron por lo bajo. El viejo Caleb habría permanecido en silencio, o incluso se habría unido a la burla. El nuevo Caleb sintió una oleada de algo distinto. No ira, sino la necesidad de corregir la narrativa. Levantó la mano. El señor Gable lo miró, tan sorprendido que resultaba casi cómico. «Sí, señor Montgomery. No podían simplemente conseguir un mejor trabajo», dijo Caleb, con voz clara y firme. Toda la clase giró para mirarlo. No había mejores trabajos. Miren sus manos. Están ásperas, encallecidas. Estas personas trabajaron con sus manos toda su vida. El hombre del centro, sus hombros están caídos. No es solo por un día largo. Es el peso de saber que esto es todo. Esta es toda su vida. Y miren al niño de la izquierda. No puede tener más de 12 años. No está mirando a la cámara. Está mirando al hombre a su lado. Quizás sea su padre. No está viendo solo a un trabajador cansado. Está viendo su propio futuro. Un silencio atónito cayó sobre la sala. Kyle Jennings lo observaba con la boca abierta. El señor Gable bajó lentamente el puntero láser que sostenía. Estaba mirando a Caleb no como a un fracaso, sino como a un estudiante. «Ese es un análisis excepcionalmente perspicaz, Caleb», dijo el señor Gable, con la voz llena de un respeto genuinamente asombrado. «Gracias». Caleb sintió un calor expandirse por su pecho. Era una sensación más satisfactoria que cualquier auto nuevo o reloj caro. Era la sensación de ser visto, de ser comprendido. Empezó a aplicar los métodos de Clara May a todo. En literatura, dejó de intentar memorizar simbolismos y comenzó a tratar de entender el dolor del autor, su alegría, su razón para contar la historia. En física, dejó de ver fórmulas en una página y empezó a ver las elegantes leyes invisibles que gobiernan el universo, desde la órbita de un planeta hasta el arco de una pelota lanzada. Sus notas empezaron a cambiar, no de la noche a la mañana, sino lenta y firmemente. Una F se convirtió en una D en una C menos. No fue un milagro, fue trabajo duro. Por primera vez en su vida, Caleb se estaba esforzando. Se quedaba hasta tarde en la biblioteca, hacía preguntas en clase, dejó de ser un espectador en su propia educación y empezó a ser un participante. Su padre lo notó, por supuesto. Harrison Montgomery notaba todo. Vio el informe mejorado de la escuela, pero estaba sospechoso. No lo veía como progreso, sino como un truco, otra de las artimañas de Caleb. «¿Qué es esto, Caleb?», preguntó una noche, sosteniendo el informe provisional. «¿Finalmente decidiste pagarle a alguien para que hiciera tu examen por ti? Porque estas notas, aunque siguen siendo pésimas, son ligeramente menos pésimas de lo habitual». «Solo estoy intentando», dijo Caleb, negándose a dejar que el cinismo de su padre apagara su nueva chispa. «Intentar no es suficiente», replicó Harrison. «Los resultados son lo único que importa. Tienes los exámenes finales en 3 semanas. Ellos determinarán si te gradúas. Determinarán si este pequeño experimento de rebajarte a tomar el autobús escolar llega a su fin. No me decepciones otra vez». La presión era inmensa. Los exámenes finales eran una montaña que debía escalar, y sabía que no podía hacerlo solo. Fue a ver a Clara.
La encontró en el invernadero cuidando con esmero una colección de orquídeas. Él no me cree, dijo Caleb, con la frustración evidente en su voz. Finalmente estoy haciendo el trabajo, y piensa que es un engaño. Clara May no levantó la vista de su tarea. Roció suavemente las hojas de una delicada orquídea blanca. No importa lo que él crea, dijo. Importa lo que hagas. Su opinión es solo como el clima. Cambia. Tus acciones son el suelo en el que te paras. Hazlo sólido. ¿Pero cómo? 3 semanas no son suficientes para aprender el material de todo un año. No necesitas aprenderlo, dijo ella finalmente mirándolo. Ya lo sabes. La información está en los libros, está en tus apuntes. Lo que necesitas aprender es cómo conectarla. Historia, ciencia, literatura, no son islas separadas. Todas forman parte del mismo continente. Solo necesitas encontrar los puentes. Su idea de estudiar era diferente a todo lo que él había hecho. No usaban tarjetas de memoria ni exámenes de práctica. En su lugar, le hizo crear un mapa, un enorme mapa mental en una pizarra en el salón de baile desocupado de la mansión. Empezaron con un solo evento, la construcción del ferrocarril transcontinental, el legado de su tatarabuelo. Tu libro de historia dice que fue construido entre 1863 y 1869, dijo ella. Ese es un hecho. Es aburrido. Está muerto. Hagámoslo vivo. ¿Por qué se construyó en ese momento? Caleb pensó un momento. La guerra civil estaba ocurriendo. El gobierno quería conectar el país para asegurarse de que el oeste permaneciera con la Unión. Bien, asintió ella. Ese es el puente político. Ahora, ¿qué pasa con la ciencia? ¿Cómo lo construyeron? ¿Acero? Respondió Caleb, empezando a encajar las piezas. El proceso Bessemer era una invención nueva. Hizo que el acero fuera barato y resistente. Lo necesitaban para los rieles y dinamita para abrir paso en las montañas. El puente científico, dijo ella, dibujando líneas en la pizarra conectando política con química e ingeniería. Ahora, ¿qué pasa con la gente que lo construyó? Inmigrantes, dijo Caleb, recordando las fotos de clase. En su mayoría chinos e irlandeses. Fueron tratados terriblemente, pagados con casi nada. Miles murieron. El puente social, dijo Clara con voz suave. ¿Y qué historias surgieron de eso? ¿Qué poemas y canciones se escribieron sobre la soledad de la pradera, el peligro del trabajo, la esperanza de una nueva vida? El puente literario, concluyó Caleb, con una sensación de asombro naciente. Durante 3 semanas llenaron la pizarra. Cada evento, cada fórmula, cada personaje de una novela era un punto en el mapa, y los conectaban. El auge del mercado de valores estaba conectado con la psicología del miedo y la avaricia. La estructura de un soneto shakespeariano estaba conectada con la belleza matemática de la proporción áurea. Todo era parte de una historia mayor e interconectada. Ya no estaba memorizando hechos. Estaba entendiendo el mundo. Durante una de sus sesiones nocturnas, alimentados con té y sándwiches que su madre les dejaba en silencio, la curiosidad de Caleb sobre la propia historia de Clara May se volvió demasiado fuerte para ignorarla. «¿Tu bisabuelo?» Empezó con cuidado. «El sargento Peterson. ¿Cómo sabes tanto sobre lo que pensaba?» Clara May guardó silencio. Caminó hacia su pequeña mochila y sacó un gastado cuaderno de cuero. Las esquinas estaban deshilachadas y las páginas amarillentas por la edad. Lo abrió y se lo entregó a Caleb. La escritura en su interior era pequeña y precisa, la tinta desvaída, pero aún legible. Estaba lleno de bocetos de plantas, mapas de terrenos y observaciones detalladas, pero no era un diario de soldado. Era el diario de un filósofo. Una entrada decía: «Vi una telaraña esta mañana. El viento abrió un agujero en ella. La araña no se quejó, no lloró, simplemente comenzó a reconstruir. La naturaleza no entiende el orgullo, solo entiende el propósito». Otra entrada decía: «El capitán nos dice que odiemos al enemigo, que lo veamos como un monstruo.
pero cuando miro a través de mis binoculares, veo a un chico no mayor que mi propio hijo limpiando su rifle. Probablemente esté tan asustado como yo. El arma más peligrosa en cualquier guerra no es un fusil. Es la historia que nos contamos sobre el otro lado. Caleb levantó la vista del diario, con la garganta apretada por la emoción. Él escribió esto, en medio de una guerra. Clara May asintió. Creía que la única manera de sobrevivir a la fealdad del mundo era buscar su belleza oculta. La única forma de luchar contra el odio era buscar comprensión. No luchaba por una bandera o un país. Luchaba por la idea de que, incluso en los lugares más oscuros, había una mejor manera de ver. Ella reveló entonces que su bisabuelo había recibido la medalla de honor, no por un solo acto de valentía, sino por su asombrosa capacidad de anticipar los movimientos del enemigo, de ver patrones que nadie más veía, salvando a su compañía de emboscadas en 3 ocasiones distintas. No fue un héroe por ser un gran soldado, fue un héroe porque fue un gran pensador. Después de la guerra, rechazó todos los honores y vivió una vida tranquila, volcando toda su sabiduría y su manera única de ver el mundo en su bisnieta. Él decía que el mundo estaba roto, dijo Clara, en un susurro apenas audible, y que la única forma de repararlo era criar a una generación de personas que supieran ver. No solo mirar los pedazos rotos, sino ver cómo podían volver a encajar. Caleb finalmente entendió. Clara May no era solo una niña brillante. Ella era un legado. Era la guardiana de un pacto sagrado. Un secreto transmitido desde una trinchera devastada por la guerra. Un secreto que ahora compartía con él. Llegó el día de su primer examen final. Era historia. Entró en el aula y se sentó, con el corazón sereno. No tenía miedo. Miró el examen en la parte de ensayo, con una pregunta que un mes antes lo habría aterrorizado. Explique los principales factores económicos, sociales y políticos que llevaron a la Gran Depresión. Tomó su bolígrafo. No solo escribió sobre el colapso de la bolsa de 1929, escribió sobre la frágil psicología de una nación construida sobre el crédito. Escribió sobre el Dust Bowl, conectando fenómenos meteorológicos con la migración masiva de familias desesperadas. Escribió sobre las canciones de Woody Guthrie, las fotografías de Dorothea Lange, la literatura de John Steinbeck. No solo respondió la pregunta, contó la historia. Fue el último en terminar. Entregó su examen al señor Gable, que lo miró con una expresión curiosa y esperanzada. Caleb salió del aula sin saber si había aprobado o reprobado. Pero por primera vez, no importaba. No lo había hecho por su padre. No lo había hecho por los Montgomery. Lo había hecho por sí mismo. Había tomado los fragmentos rotos del pasado y los había hecho completos. Y sabía, con una tranquila certeza, que nada en su vida volvería a ser igual. Las 2 semanas de exámenes pasaron en una neblina de concentración. Para Caleb, fue un maratón de aplicar las lecciones de Clara May, de encontrar los puentes ocultos entre materias dispares. Salió de su último examen, física, no sintiéndose agotado, sino electrificado. No tenía idea de cuáles serían sus notas finales, pero sentía una profunda sensación de logro que le era totalmente nueva. No solo había presentado exámenes, había entablado una conversación profunda con el conocimiento acumulado de generaciones. Encontró a Clara May en la biblioteca ordenando libros. No tuvo que decir una palabra. Ella lo miró y una sonrisa lenta y brillante se extendió por su rostro. ¿Lo lograste?, dijo. Nunca fue una pregunta. No lo sé, admitió Caleb. Pero me siento diferente, como si recién hubiera despertado. Esa era la única prueba que importaba, respondió ella, colocando un ejemplar de la Odisea en su lugar. Los resultados oficiales fueron enviados primero a su padre. Una semana después, Harrison Montgomery citó a Caleb en su despacho. La sala se sentía distinta ahora, menos como una sala de juicios y más como el santuario privado de un hombre complicado. Harrison estaba sentado detrás de su enorme escritorio, con una sola hoja de papel en la mano.
Su rostro era una máscara de piedra, completamente inescrutable. El corazón de Caleb latía con fuerza contra sus costillas. Este era el momento de la verdad. Hablé con el director de Northwood esta mañana. Comenzó Harrison, con la voz desprovista de emoción. Deslizó el papel sobre el escritorio pulido. Este es tu boletín final. Caleb lo tomó con una mano temblorosa. Revisó las calificaciones. Historia, B+. Literatura inglesa, B. Economía, C+. Física, B. Había aprobado. Había aprobado todas y cada una de las materias. No estaba en la cima de la clase, ni de lejos, pero había hecho más que aprobar. Había ascendido desde el fondo absoluto hasta una posición respetable en apenas unas pocas semanas. Había hecho lo imposible. Levantó la vista hacia su padre, con un sentimiento de triunfo hinchándose en su pecho, esperando... ¿qué? ¿Un elogio? ¿Una sonrisa? ¿Un apretón de manos? No obtuvo nada de eso. Harrison se recostó en su silla, los ojos fríos y entrecerrados. Es una mejora notable, dijo, con la voz peligrosamente tranquila. Tan notable, de hecho, que es imposible. Ningún estudiante pasa de un GPA de 0.8 a 2.8 en un solo semestre. Nadie. El aire se volvió helado. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Caleb, con la voz apenas en un susurro. Estoy diciendo que hiciste trampa, dijo Harrison, las palabras cayendo como piedras. No sé cómo. No sé a quién pagaste o qué hilos moviste, pero esto no es el trabajo de un estudiante honesto. Es el trabajo de un estafador. Y aunque puedo tolerar a un tonto, no toleraré a un tramposo en mi casa. Caleb lo miró fijamente, con la mente dando vueltas. Era la ironía definitiva. Por primera vez en su vida, había hecho algo con su propio esfuerzo y honestidad, y su padre lo acusaba de fraude. La injusticia era tan profunda que le robó el aliento. Toda la vieja ira, todo el viejo resentimiento regresaron con furia. Te equivocas, dijo Caleb, con la voz temblando entre la rabia y el dolor. Te equivocas. Yo hice el trabajo, yo lo aprendí. No me mientas, tronó Harrison, golpeando el escritorio con el puño. Has sido una decepción toda tu vida, pero esto es un nuevo nivel. Mentirme descaradamente en la cara. ¿Creías que era tan estúpido? En ese momento, algo dentro de Caleb se rompió. El miedo que siempre había sentido en presencia de su padre se quemó con el fuego blanco de su ira. Pero las lecciones de Clara May lo sostuvieron. No solo veía a un tirano, veía al hombre de la fotografía, al niño desesperado por la aprobación de su propio padre. Veía a un hombre tan cegado por su rígida definición del éxito, que no podía reconocer un verdadero crecimiento aunque lo tuviera delante. No, dijo Caleb, con la voz de repente calmada y clara. La furia se asentó en un núcleo de certeza absoluta. No creo que seas estúpido, papá. Creo que eres ciego. Has pasado toda tu vida mirando balances y cotizaciones, y has olvidado cómo leer a una persona. Me miras y no ves a un hijo. Ves una mala inversión. Has estado tan obsesionado con enseñarme el costo de todo, que nunca me enseñaste el valor de nada. Colocó el boletín de nuevo sobre el escritorio. No hice esto por ti, dijo, con palabras que resonaban con una autoridad recién descubierta. Lo hice por mí, y francamente, que me creas o no es tu problema, no el mío. Ya no necesito tu aprobación, no soy una línea en tu contabilidad. Se dio la vuelta y salió del despacho, dejando a Harrison Montgomery sin palabras por primera vez en su vida. Dejó a su padre sentado solo en su templo del éxito, un rey en un trono de oro, de repente y totalmente impotente. Caleb encontró a Clara May sentada en los escalones del porche trasero, mirando la puesta de sol. Su madre, Susan, estaba cerca, guardando su bolso para marcharse a casa. No me creyó, dijo Caleb, sentándose a su lado. La ira se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío doloroso. Lo sé, dijo ella suavemente.
Susan Thompson miró a Caleb, sus ojos llenos de una simpatía casi insoportable. Lo siento, Caleb. Es un hombre difícil de complacer. No importa, dijo Caleb, intentando convencerse a sí mismo tanto como a ellas. Ya terminé de intentarlo. Miró a Clara May, a esa increíble niña de 11 años que había cambiado por completo el rumbo de su vida. ¿Cómo puedo pagarte alguna vez? Clara no lo miró a él, sino a su madre. Una mirada silenciosa y significativa pasó entre ellas. Fue Susan quien finalmente habló, con una voz vacilante pero firme. Hay algo, un favor. Lo que sea, dijo Caleb al instante. Es sobre mi hermano, dijo Susan bajando la vista hacia sus manos. El tío de Clara May. Trabajó para la empresa de tu padre durante 20 años. Era un programador senior. Era leal, trabajador. Hace unos años hubo una brecha de seguridad, una grande. Se perdieron millones de dólares. Necesitaban a alguien a quien culpar, y lo culparon a él. Dijeron que había vendido secretos de la empresa. Tu padre lo despidió. Clara May retomó la historia con la voz tensa. Fue deshonrado. Nadie más quiso contratarlo. Perdimos todo. Por eso mi mamá tiene que trabajar en 2 empleos. Por eso tuvimos que vender nuestra casa. Caleb quedó atónito. ¿Pero si era inocente? Lo era, dijo Susan, con una feroz convicción en la voz. Mi hermano jamás haría algo así. Amaba esa empresa. Ayudó a construirla. Pero tu padre necesitaba una respuesta rápida, un chivo expiatorio. No miró las pruebas, solo miró la cuenta de resultados. Y entonces, Caleb entendió. Finalmente vio el cuadro completo, la última y desgarradora conexión en el mapa. Nunca se trató solo de sus calificaciones. Desde el principio, se trataba de justicia. Era el plan silencioso, brillante y desesperado de una hija para acercarse lo suficiente al corazón del Imperio Montgomery y salvar el honor de su familia. El secreto, susurró Caleb, mientras las piezas se encajaban. La manera de ver. Tu bisabuelo te lo enseñó a ti, y tú. Tú me lo enseñaste a mí para que yo pudiera. Para que pudieras ver la verdad, terminó Clara May. Para que pudieras mostrarle a tu padre lo que se niega a ver, terminó Clara May por él. La historia real no siempre es la más fácil de leer. El peso de todo se posó sobre Caleb. El dilema moral que solo había leído en los libros, ahora era suyo. Su lealtad a su padre frente a la deuda con la niña que lo había salvado. Pero ni siquiera era una elección. Sabía lo que tenía que hacer. Pasó los siguientes 2 días encerrado en la biblioteca, no con libros de texto, sino con antiguos informes de la empresa, registros de red archivados y estados financieros a los que accedió usando el inicio de sesión de su padre, que había memorizado años atrás. Aplicó los métodos de Clara May. No buscaba una sola pieza de evidencia. Buscaba la historia. Buscaba las brechas, las inconsistencias, los momentos en que la narrativa oficial no terminaba de encajar. La encontró. Un rastro digital enterrado bajo años de datos. Una serie de transferencias encriptadas, disfrazadas con astucia, que no conducían al hermano de Susan, sino a un alto ejecutivo del consejo. Un hombre que era feroz rival de su padre. Un hombre llamado Kyle Jennings Sr., el padre del chico que lo había ridiculizado por tomar el autobús. Fue un golpe digital, un brillante acto de sabotaje corporativo, y el tío de Clara May había sido el chivo expiatorio perfecto. Caleb imprimió todo. Lo organizó en una línea de tiempo clara e innegable. Tomó la carpeta y volvió al despacho de su padre. Harrison estaba mirando por la ventana con aspecto viejo y cansado. Caleb no dijo una palabra. Simplemente colocó la carpeta sobre el escritorio. Harrison la miró y luego miró a Caleb, con los ojos llenos de sospecha. La abrió. Empezó a leer. Caleb observó cómo el rostro de su padre atravesaba una tormenta de emociones. Confusión, luego irritación, después comprensión repentina y finalmente un profundo y desgarrador shock. La máscara del poderoso CEO cayó,
revelando el rostro de un hombre que había cometido un terrible error. Había arruinado la vida de un inocente, no por maldad, sino por orgullo y conveniencia, por una ceguera voluntaria. Alzó la vista hacia Caleb. La arrogancia se había ido. La ira se había ido. Lo único que quedaba era una vulnerabilidad cruda y dolorosa. «Tú encontraste esto», balbuceó Harrison. «¿Cómo?» «Aprendí a ver», dijo Caleb simplemente. Un largo silencio llenó la sala. Y entonces, por primera vez que Caleb pudiera recordar, vio lágrimas brotar en los ojos de su padre. «¿Qué he hecho?», susurró Harrison. Fue el comienzo de un largo camino. El tío de Clara May fue públicamente exonerado, su nombre limpiado. Harrison Montgomery le ofreció recuperar su trabajo con un ascenso y una generosa indemnización que devolvió la seguridad a su familia. Pero más que eso, Harrison le ofreció una disculpa sincera, de hombre a hombre. Fue un acto de humildad que transformó todo el legado Montgomery. Caleb no regresó a Northwood. Eligió en cambio asistir a la escuela pública local, donde se graduó con honores un año después. Él y su padre empezaron a hablar de verdad. No siempre estaban de acuerdo, pero se escuchaban. Ya no eran solo un tío y un heredero. Eran un padre y un hijo reconstruyendo un puente roto, pieza por dolorosa pieza. Una tarde, Caleb encontró a Clara May en el jardín, leyendo a la luz de la luna naciente. «Mi tío quiere darte las gracias», dijo ella. «Dice que le devolviste su nombre». «Tú fuiste quien lo hizo», dijo Caleb. «Tú eres quien me enseñó». «¿Por qué yo, Clara? De entre todos, ¿por qué me elegiste a mí?» Ella cerró su libro y lo miró, sus sorprendentes ojos azules reflejando la luz de la luna. «Mi bisabuelo me dijo algo más», dijo ella. Dijo: «No puedes arreglar un mundo roto peleando contra la gente que lo rompió. Tienes que enseñarles a sus hijos a ver, porque son los únicos que pueden convencer a los reyes de que sus castillos están construidos sobre arena». Caleb miró hacia la vasta finca, los céspedes perfectamente cuidados y las luces brillantes de la mansión. Era un reino construido sobre la riqueza y el poder. Pero ahora sabía que su mayor tesoro no estaba en la bóveda ni en el garaje. Era una niña de 11 años con cabello rubio que sabía que el secreto más poderoso del mundo era simplemente el valor de abrir de verdad los ojos. Y ahí terminaremos la historia por ahora. Siempre que comparto una de estas, espero que te dé la oportunidad de salir de lo cotidiano y simplemente dejarte llevar un poco.